el turismo en los últimos años han sido fatal. Que yo por decirte tengo 300 sillas y hace años atrás 300 sillas alquiladas. ¿Cuánto más o menos son los precios de los servicios? Es decir, ¿cuánto cuesta el estacionamiento? Miren, una de las señoras que está haciendo el sancocho nos insistió en que lo probáramos y de verdad que eso es una de las cosas que más me encanta de los venezolanos. No, de verdad que lo que sobresale de Caruao son sus ríos. Acá está Pozo el Cura, Pozo Escondido. Me dijiste que hay aguas termales acá en Caruao. Hay aguas termales en Caruao. Wow, yo no sabía eso. Bienvenidos sean a un nuevo video. Hoy vamos a hacer el típico plan de los caraqueños un sábado y es ir a la ¡Guaira! Vamos a estar recorriendo varias de las playas de La Guaira, algunas que no son tan conocidas pero son hermosas y merecen ser visitadas. Hace unos meses atrás estuvimos con un americano que vino a recorrer Venezuela y visitamos varias playas hasta la costa de Los Caracas. Pues el plan de hoy es partir desde Los Caracas e irnos más y más lejos. Porque el Caribe se tiene que aprovechar. Parada técnica para echar gasolina. Yo pensé antes de hacer un par de viajes este año que la gasolina de Venezuela era la más barata del mundo porque cuesta 50 centavos por litro. Pero la verdad es que en Egipto y en Kuwait es más barata aún que en Venezuela. Y también he leído que en países como en Libia o en Algeria sigue siendo más barata, pero como no hemos ido, no lo hemos podido comprobar. Así que, aunque es de las más baratas del mundo, pues no es la más barata. Ya estamos en La Guaira y la verdad es que me puse un poquito nostálgico porque viví casi 6 años acá en Vargas y creo que uno no sabe aprovechar lo que se tiene hasta que, bueno, ya no forma parte de su día a día. Más bien lo que hacía era quejarme de tener que subir y bajar a Caracas todos los días, mientras que ahorita que vengo como turista, por así decirlo, digo, wow, pero mira qué bello, pero mira qué paisaje, pero mira la playa, mira la costa. Así que mi recomendación es que aprovechen lo que tengan como puedan, aprovechen que tienen salud y quizás si no están en donde quieren estar, por lo menos disfruten el momento presente y trabajen duro para llegar a donde quieran estar. Por cierto, las mejores guarapitas de Venezuela. No estoy hablando de La Guaira, de Caracas, de Venezuela. Miren ahí, Bar Miami. ¡Las mejores guarapitas! ¡Las mejores, sí o no! ¡Gracias! Y para este día de playa nos pusimos saludables. Yo me traje mis panquequitas para desayunar y no comer frituras desde temprano, aunque sí, una empanadita así frita o una arepita frita que está más adelante son deliciosas, pero no puedo hacerlo todos los días. Así que me estoy rindiendo un poquito. Y agüita. En este viaje no hay guarapita, ñeñito. Estoy triste porque quiero guarapita de patilla, de coco. O sea, lo cool de ese lugar es que no solamente la típica guarapita de parchita, que ya es la mejor de todas las guarapitas de parchita, sino que también hay sabores increíbles. Pero sí, hoy estamos juiciosos, como dirían los colombianos. Vamos a ver qué tal es la policía de La Guaira. Ya he tenido malas experiencias, pero no me quiero predisponer. Me acaban de parar y ya les cuento qué tal. Desafortunadamente no tengo la cámara 360 para poder grabar ahí escondido. Todo bien. Como yo siempre he dicho, cuando uno está en regla, nadie lo puede matraquear. Desafortunadamente,
he tenido malas experiencias, inclusive estando en regla, pero creo que ahora con lo que se puede grabar a los policías, ellos ya están como muy cautelosos a la hora de querer hacer una maña. Fechoría. Ajá, una fechoría, esa es la palabra. Pero no, todo bien, parada de rutina como dicen ellos. Y yo la verdad creo que es por el gorrito, por los lentes, por, no sé, por la cara de turista, porque ya lo hemos comprobado cuando salimos al interior del país, que me pongo una franelita negra cualquiera y mis lentes normal y no nos para nadie. Y cuando me pongo mis lentecitos de sol, que por cierto tienen aumento también porque si no, no podría manejar, yo estoy verdaderamente ciego, y el gorrito y tal, o una camisita así como guayabera, entonces todo el mundo es a la derecha, a la derecha, a la derecha. ¿Quieres decir que si te ves cifrinito, te van a Exacto. parar? Si me veo cifrinito, que bueno, no sé si esto es cifrinito, pero sí, si me veo tipo cifrino, Ahí vas. hay que vestirse boleta para que no nos paren. ¿Para qué tal? Y ya estamos llegando a las famosas arepitas donde siempre nos paramos a comer. Ahí están. Pero en esta oportunidad decimos no. Estamos pasando por Alibaba, una de las playas que frecuentaba cuando era adolescente. Mi familia tenía una casa en Los Corales, en la que vivimos antes de la tragedia de Vargas, y después de ese deslave la pudimos recuperar años más tarde y la seguíamos utilizando como para vacacionar. Y me recuerdo que a eso de los 15, 16 años me venía con mis amigos caminando desde la casa hasta Alibaba. A veces nos veníamos también en camionetica. Y bueno, ahora ya como que he decidido no visitarla porque se llena demasiado, llegan demasiados autobuses y la playa está repleta, especialmente en los fines de semana. Pero sé que hay personas que le encanta el bululú y la rumbita y el gentío en las playas, así que es una opción, además de que está súper cerca. ¡Wow! Mira, hay un bowling. Y unos karting. Me han dicho que estos karting son buenísimos, pero no he tenido la oportunidad de ¡Qué ir. cool! Nosotros éramos dos tipos de caraqueños totalmente diferentes. Mientras él vacacionaba en La Guaira, yo vacacionaba en Higuerote. Un fin de semana largo, pan. Y cuando no había autopista, que tenías que lanzarte como 6 horas en carretera por la montaña para poder llegar a Higuerote. Entonces yo me volví higueroteña, lover por completo. Yo soy fan de Higuerote. Emmanuel entiende mi amor perdido por Higuerote. Y Emmanuel es amante de La Guaira. Ojo, a mí me encanta La Guaira, pero no tanto como Higuerote. A mí, mi problema con Higuerote es que si no te ibas por un fin de semana no valía la pena ir, porque imagínense rodar tanto para hacer ida y vuelta. Y yo considero que las playas de La Guaira son mejores que las de Higuerote. No. Discutible. Dependiendo. O sea, si te pasas los Caracas, como vamos a hacer hoy, sí, hay playas muy hermosas. Pero en Higuerote siento que estabas como más en la naturaleza. En cambio, si te vienes a alguna de las playas que están acá más cerquita, siempre están full. Hay música, pero no solo una corneta, sino como 50 cornetas o radios, no sé cómo lo llaman en su país. ¿En dónde? En estas playas. No, sí, y dime en la Cangrejera, eso ahí era rumba. Pero ¿quién iba a la Miniteca y tal. Cangrejera? Corrales, Caimán, Playa Yo del iba Mar, a la más linda Cangrejera. de Higuerote. Caracolito, bueno, tú. O sea, Miren, él tiene pinta de la vamos Cangrejera. a hacer una votación acá justa. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Las playas de La Guaira o las playas de Higuerote? Déjenlo aquí abajo en los Difícil, porque comentarios. La Guaira tiene más playas. Por eso es difícil. No, en Higuerote está Caracolito, La Cangrejera, Majagua, Corrales. Buche, Corrales. Buche no cuenta. ¿Quién va a Buche? No. ¿Por qué vas a Buche? No, Buche no cuenta. Caimán. esa es Pobrecita la señora que hermosísima. vende empanada en Buche diciendo ya no voy a vender empanada porque no Amor, quieren que... a Buche solo llegan las lanchas. Ah, verdad. Bueno, no sé, solamente. tengo años sin ir, quizá ya cambió eso y no tengo ni idea. Señora, discúlpeme, vayan a Buche por la señora de las empanadas. Qué cool, miren, allá no se va a ver, voy a intentar grabarlo. Está alguien volando parapentes porque es una de las actividades que puedes hacer aquí en La Guaira. Puedes contratar el tour, creo que salen desde el Ávila, no estoy muy segura. Hay desde el Ávila y también hay desde Catialamar, pero la desde el Ávila es espectacular porque salen desde el Picacho y terminan aterrizando acá en La Guaira, es alucinante. Qué divino, no lo hemos hecho tampoco, está entre nuestras cosas por hacer, pero si ves este video y te animas, búscalo, que está genial. Sí conocemos a gente que lo ha hecho y ha sido brutal.
otra vez. Es que no les digo yo que yo creo que es, no sé, la pinta, pero ya esto se va a acabar. Ya me voy a quitar mi gorro, también me voy a quitar los lentes de sol y me voy a poner mis lentecitos normales. Aunque viva encandilado, no me importa, pero es que de verdad me molesta que me estén parando. Y para nada, porque o sea, al final te dejan ir a los 5 o 10 minutos o a veces hasta menos, revisan tus papeles y ya. Pero es fastidioso, de verdad es fastidioso que las alcabalas estén parándote a cada rato para revisar qué, hacerte pasar un mal rato sencillamente por tu apariencia, porque así es. O sea, yo estoy seguro que el 99% de los carros que pasan por ahí, que para la policía, no tienen absolutamente nada en vez de estar metiéndose en un barrio y atacando a la delincuencia como deberían. Y es muy loco porque este tipo de controles policiales solamente pasa, o sea, yo que he tenido la oportunidad de visitar 67 países, solamente me ha pasado en algunos países de Latinoamérica y de resto en países de África como en Mauritania o en Senegal, pero en ningún país que esté en vías de desarrollo o que sea desarrollado, no solamente no hay este tipo de controles, sino que el trato del policía, sobre todo con el turista, siempre es de ayudarlo en todo momento. Miren, nosotros recorrimos Turquía y le dimos la vuelta a todo el país, inclusive pasando cerca de la frontera de Turquía con Siria, en donde hay como un ambiente de tensión porque habían tanques de guerra y los policías estaban con ametralladoras y todo. Y apenas veían que nosotros éramos turistas, era como, sí, adelante, disfruten su viaje y tal. Todo lo contrario a lo que ocurre aquí. Ya estamos a punto de llegar a Osma, nuestra primera playa en este recorrido, y les vamos a decir que no hemos visitado ninguna de estas playas, así que son nuevas para nosotros y eso nos emociona muchísimo más. Van a poder ver nuestra primera impresión y disfrutárselas con nosotros. Por cierto, me quité el gorrito y los lentes y ya hemos pasado 2 alcabalas y efectivamente ninguna nos ha parado. Yo no sé si esto es casualidad o es que la verdad el gorrito y los lentes son un incentivo a los policías para que nos detengan, pero ya saben, un consejo, si quieren evitar estas molestias, vénganse como lo más desapercibido posible, traten de vestirse lo más neutro posible. Eso es muy triste. Sí. Yo espero que no sea así, yo espero que, bueno, simplemente nos tocó y ya, pero bueno, se le hace. Andamos perdidos. Miren, el muchacho que está ahí me acaba de decir que para ir a la playa hay que cruzar un río como lo está haciendo esa camioneta que viene ahí. Así que bueno, para allá vamos nosotros también. Aquí vamos, llegando a nuestra primera playa, que es Osma. Y nos dicen que miren, que tenemos que cruzar un río. Qué interesante. Nunca había venido a esta playa y me parece espectacular la entrada. Nos encontramos frente a una diatriba. Ahí dice Playa Rincón del Sabor a mano derecha y en el árbol dice Vía Playa a mano izquierda. Yo creo que es la izquierda. Yo también creo que es la izquierda, pero me quiero asomar por la derecha para ver qué hay. ¿De verdad? Solo asomar, no me voy a meter en ningún lado. No, pero aquí en la playa no va a estar. Wow, miren, otro río más. Ok, vamos para atrás y vámonos por la izquierda para ver. Wow. Miren qué espectacular. Calma, Soki, calma. Qué belleza. Ya llegamos a la playa de Osma y aquí nos encontramos a una chica que mira que está luciendo el nombre de esta playa espectacular. Osma, un paraíso. ¿Tú ofreces que tolditos acá, Mi estacionamiento? amor, aquí puedes conseguir cualquier tipo de servicio. Ok. Desde que comienzas, desde que llegas a la playa, puedes conseguir el servicio de estacionamiento, consigues el servicio de tolditos, sillas, comidas, desayunos, almuerzos, sopitas, todo lo que necesites. Uy, qué rico. Para aquellas personas que les gusta aventurar,
Ajá. También tenemos el servicio de carpas y zona camping. Wow, ¿en serio? Hay alumbrado, hay servicios de Agüita dulce. Gente que le gusta venir a hacer su cumpleaños, cualquier evento. Ahí se le pone la fogata. Hay también servicio de tambores. Ah, bueno. Que para los que les gusta un tamborcito sabroso. Y cualquier servicio que ustedes necesiten, somos trabajadores VIP de la playa, estamos a la orden. Cualquier servicio, cualquier cosa que necesiten que está a nuestro alcance, estamos a la orden. Yo tengo 2 preguntitas. La primera, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Eddie. Eddie, un placer. Eddie Colmenares, un Eddie, placer. una pregunta. Nosotros viniendo a la playa vimos como un desvío que decía Playa Rincón del Sabor. ¿Qué es eso ahí? Es la misma playa, pero es un desvío. Ok. ¿Y cuánto más o menos son los precios de los servicios? Es decir, ¿cuánto cuesta el estacionamiento, los tolditos, la El silla? estacionamiento como tal no tiene precio, es una colaboración. Ok. Es una colaboración, los toldos sí tienen un precio de $10, vienen con 3 sillas y una mesita pequeña. Perfecto. Que es chévere para que pongas tus cositas, tus bolsos, tus cosas personales. Tenemos empanadas en $1. Ok. Jugos naturales en $1. Las sopas salen en $5. Sopita de pescado, de res. Varían el tipo de sopa. ¿Y un pescadito frito? Tenemos pescadito en $8, $10. Familiares en 20, 25. Esos vienen con tostones playeros, papitas fritas. Ok, con todo. Con todo. Bueno, Eddie, mira, yo quiero que invites a la gente que está viendo a que venga a visitar la playa de Osma. Los invito a la playa de Osma y que prueben nuestros servicios. Más que un servicio, somos una familia. Nos puedes conseguir también por las redes sociales como Tyson, la playa Osma. Estamos a la hora. Muchísimas gracias. Tenemos un lema que dice, después de darle la vuelta al mundo, el final siempre será Osma. Ah, bueno, espectacular. Gracias, Eddie. Gracias. Después de los Caracas puedes conseguir frases como esta en todas las paredes. Miren, aquí dice, sépalo. Después de darle la vuelta al mundo, el final siempre será Osma. Primera vez aquí y de verdad, esto está hermosísimo. Es hermosa. Yo no sé si es que tuvimos suerte, pero el mar está muy tranquilo, hay muy poco oleaje. Y otra de las particularidades de Osma es que tiene el río detrás de la playa y se pueden quitar el agua salada antes de volver a casita. Ahí le estamos quitando la arenita y el agua salada a la Soki. De verdad que me encantó Osma y a pesar de que en la orillita no se vea como tan cristalino, es porque las olitas levantan un poquito de arena y se ve marroncito, pero el agua es turquesa. Mírenla desde arriba, qué maravilla. Y bueno, ya es hora de continuar. Nos toca nuestra segunda playa en esta visita que esperamos al menos sean 5, pero quizás sean un poco más. Vamos a ver hasta cuánto nos da tiempo de recorrer y mostrarles a ustedes. Desafortunadamente no nos vamos a poder quedar en ninguna playa, pero a Osma particularmente es una de las que volveremos porque también es una de las más cercas que está desde los Caracas y miren, hoy es día sábado y está prácticamente sola para nosotros. Sépalo, la vida es como un helado. Si no lo disfrutas, se derrite. Yeah.
acá vamos llegando a nuestra segunda playa del día de hoy. Se llama Playa Larga. Ya estamos en Playa Larga y miren, fin de semana y también solita. Así que la invitación es a que vengan y disfruten de esta playa que está espectacular. Aquí nos encontramos con Chichi, ¿ven? Chichi, Hola. un placer. A ella le da Hola. pena, a mí también. Yo le digo, no te preocupes, que esto es una conversación entre tú y yo. Y los que están allá también están disfrutando. No, vale, bienvenido. Mira, aquí tenemos para atender mucho a los clientes. Aquí en el kiosco El Amigo. Somos el kiosco El Amigo. ¿Qué ofreces en el kiosco? Tenemos pescado, tenemos camarones, empanaditas, unas empanaditas muy buenas. Chichi, ¿tú eres de aquí? No, ¿De dónde eres? soy de La Guaira. Mi esposo sí es de aquí, Tobasanero. ¿Y qué tal es vivir acá? Muy bueno, pero no, me gusta mi Guaira. Mi Guaira querida. Sí, nosotros también somos de La Guaira. Ah, y nada chévere. como despertarte y ver el mar, ¿verdad? Sí. Invita a todos los que nos están viendo a que visiten Todasana, a que vengan a Playa Larga y disfruten de este kiosquito. Bueno, aquí estamos todos los fines de semana y aquí los esperamos para que disfruten. Miren, ya saben, está solo, aquí los van a atender y van a disfrutar muchísimo de este Caribe delicioso que tenemos. Chichi nos comentó que las tortugas están llegando a desovar. No me lo esperaba, yo no sabía que llegaban a Todasana. Y es por eso que los policías están súper intensos en no pasen los carros para acá, porque ellas desovan en la arena y después se tapa el huequito, no se ve dónde quedan y cualquier cosa que las pise, por ejemplo, un carro, puede dañar todos los huevitos. Imagínense, para que una tortuga comience a desovar pasan 30 años y ellas van a la misma playa en la que nacieron. Por eso es tan importante cuidarlo. Así que cuando vengan a Todasana, ustedes estacionan bien arriba. Nada de tener el carro en el toldo. Y miren, yo no me podía resistir más. En Osma no me bañé, pero acá en Todasana me tengo que dar un chapuzón porque estoy bastante acalorado. Y la playa, como les dije, está más mansa de lo normal. Esta suele ser una playa con bastantes olas. Y aunque ahorita no es que no tiene menos de lo normal. Así que vamos para el agua. Vamos para el agua. ¿Cómo te llamas, mi rey? Jason, hermano. Jason. ¿Y qué tienes acá? Aquí tengo afrodisíaco, como le dicen. Ajá. Esto tiene más nombre que, bueno, Dime un par. rompecolchón, vuelve la vida. Esto tiene de todo tipo de nombres. ¿Sí? ¿Y cómo se prepara ese rompecolchón, Jason? Esto ya es un proceso muy difícil porque la gente que lo prepara no lo prepara todo el mundo igual. Claro. Primero hay que lavarlo bien, Ok. porque tiene demasiada arena y hay que lavarlo bien. Segundo, después se van preparando lo del camarón, el calamar, que ya es un proceso que hay que sancocharlo, pues, ¿me entiendes? Ok. Después los aliños, que dan otro proceso, que hay que picarlo, licuar el ají y el pimentón Ok. para hacer la salsa. Pues la salsa que es una salsa en base de ají, pimentón y vinagre. Ah, mira, yo pensaba que era como con salsa de tomate o barbecue o algo así. Hay gente que sí lo prepara también con salsa de tomate porque también Ajá. es muy bueno. Pues. Ok. Pero para que se mantenga, Ajá. que puede durar 2 o 3 semanas en la nevera con vinagre. Ah, ok. ¿Y cuáles son los precios, Jason? Tengo de 7, 10 y 15 el familiar. Ok, dame uno de 10. Pero antes de que nosotros prendiéramos la cámara, tú me dijiste algo. Que si no me gustaba, no lo pagaba. pagas, así mismo es. ¿Es verdad? Claro que sí. ¿Estás seguro? Confío en mi pulso. Ah, bueno, listo. Pues déjame probarlo para ver si te lo compro. Mire, ¿cómo te pueden conseguir acá, Jason? Aquí me puede encontrar en Playa Urama en el kiosco de Los Almendrones. Los almendrones, Sí. porque vi que tenía Claro. la camisa de Playa Brahma. Claro. Ahorita vamos para allá. ¿Qué tal es la cueva de ahí de la playa? Muy bueno. Ahorita está muy bien porque el mar no está tan alto, pues, pero Ajá. sí es muy buena. Esa es una de las playas que más ganas he tenido de conocer de acá, de la costa. Y vamos a ir después de Playa Larga. Bueno, vamos a probar ese vuelve a la vida, 7 potencia, mata a la suegra, rompe colchón. Tengo de día así especial que es camarón con Ok. Uy, qué rico. Llegó la hora de la verdad, vamos a ver. ¿Lo pagamos o no lo pagamos? Vamos a ver, yo quiero agarrar de todo un poquito. Aquí vamos.
antes de probarlo, yo estaba maquinando cómo iba a decir que no me gustó y tal, pero es que imposible, está demasiado bueno, demasiado bueno. Gracias, Jason. Vamos a la orden por aquí. También preparamos al mayor. También, Ok. claro, cualquier cosa, para fiesta, 15 años, boda, para lo que quiera. Hacemos por encargo también. Jason, ¿te puedo hacer una preguntita? ¿Tú crees en Dios? Claro que sí. Que Dios te lo pague. No, mentira, mi hermana, ya te lo voy a pagar. Pero está buenísimo, o sea, de verdad está increíble. Buenísimo. Y ya estamos listos para continuar a la siguiente playa, que va a ser Urama. Yo no me puedo creer que esto esté tan vacío un fin de semana. Eso sí, la playita tiene oleaje, pero está delicioso para venir en familia a tomar el sol y pasar un buen día. Aquí estamos con Joel, que es el esposo de Chichi. Joel, ¿tú sí eres nacido acá en el pueblo de La Sabana? De ¿O de Todasana. Todasana? Ajá, de Todasana. Nacido y criado. ¿Y cuánto tiempo tienes con el kiosquito del amigo? 42 años con el kiosquito del amigo. Wow, pero ¿tú con el kiosco viene de generación en generación? No, yo con el kiosco. Tú con el kiosco, Sí. 42 años. Sí. Y Joel, ¿cómo ves el turismo en los últimos años? No, bueno, el turismo en los últimos años han sido fatal. Hace años atrás sí se veía el turismo por demás, que yo por decirte tengo 300 sillas y hace años atrás 300 sillas alquiladas. Todas las sillas. Todas las sillas alquiladas. ¿Y qué días? ¿Los domingos? ¿Sábado y domingo? Sábado y domingo, en temporada de carnaval, Semana Santa. Más bien me pedían más sillas y me daba pena cuando le decía al turismo, no tengo más sillas, Joel, consígueme la silla, que la Claro. necesito. Y yo hacía lo posible y Y bueno, conseguía más sillas. sí, tengo mucha gente que se me han ido para Houston, Nueva York. Por cierto, tengo a mi hijo allá que se me fue. Con lo que estamos viviendo hoy, situación país. Claro, y, claro. y para todo, bueno, me gustaría que lo que hace años atrás volviera hoy en día hacia nosotros. Eso es lo que todos soñamos. Créeme para- que, bueno, para. en parte nosotros hacemos estos videos para invitar a la gente a que viaje y sabemos que esto no es ni el 1% de las cosas que tienen que pasar para que se den las condiciones y que la gente vuelva, pero todos aquí aportando nuestro granito de arena para recuperar lo que algún día fuimos, ¿no? Bueno, de verdad, mira, así como tú me estás haciendo la entrevista, tengo muchos conocidos, pero miles de personas conocidas que desde afuera me mandan saludos a diario. Se me han ido bastante desconocidos venezolanos que, bueno, les deseo lo mejor a todos. Claro. Y a mis hijos que están por allá. Y bueno, hay que trabajar porque si no trabajamos no comemos. Y hoy en día el turismo está por el piso. Claro. Bueno, Bueno, Joel, invita a la gente que está viendo este video a que se animen a venir a Playa Larga. yo los invito a todos y todas esas personas que me están viendo, de verdad, sé que hay miles que me conocen y los invito a Playa Larga a que vuelvan a un reencuentro para que vean que vamos a dar un cambio con este turismo Amén. nuevo. Amén. Amén. Ya. Gracias, hermano. Gracias. Gracias a Amén. ti. Estamos en Playa La Cueva, aquí en Urama, y nos encontramos a un grupo de viajeros. Y yo quiero preguntarles, ¿qué tal les ha parecido esta playa? Espectacular, maravillosa. Nos permite conectarnos. ¿Es primera vez que vienen? Sí, es primera vez que ellos visitan esta playa. Ay, mire, ¿y cuál es tu playa favorita entonces hasta ahora? Esta es la mejor. Esta. Es la mejor. Las olas son lo mejor, son lo máximo. Excelente. ¿Qué es lo que más te gusta de esta playa? Las olas. La cueva. Y las fotos, es muy fotográfico. Ellos se han destacado el día de hoy haciendo sus fotos. Ok, entonces tienen buenas recomendaciones para nosotros. Buena recomendación. ¿Qué le dicen a todas aquellas personas que están dudando si venir o no a la playa? Mira, Venezuela es lo mejor. Vengan a las playas de Venezuela, no se pierdan nada. Este es lo máximo. Playa La Cueva es lo máximo. Primera vez que vengo acá. Bueno, muchachos, gracias. Espero que sigan disfrutando. Y nada, ya vamos a anotar todos los tips. Y con este palo de agua les damos la bienvenida a la playa La Cueva
por esta hermosa cueva que solo se puede visitar cuando la marea está baja y tuvimos la super suerte de que ahorita la marea está baja. Una lluvia que no nos está dejando ver el sol espectacular y el cielo azul, pero no importa, igual se disfruta porque aquí se vino a mojarse. Lo más loco de todo es que, miren, si vemos el cielo, está un poco nublado, pero por allá sigue estando azulito. Aunque aquí arriba sí, súper nublado. Y azulito por allá, y Ñiñita por allá, y la playa, la cueva por acá. ¿Cómo está el agua, Ñiñi? Dijo divino. ¡Ay, Misoki, te estás mojando mucho, Misoki! Aquí estamos con Doña Pipa. ¿Es o no es? Ajá, sí. El Este sazón también, de Doña Pipa. El sazón de Doña Pipa. Es también el Playa nombre del La Cueva. restaurancito, ¿no? El negocio se llama así. Ajá. Estamos en Playa La Cueva, en el sazón de Doña Pipa, con la autora, la dueña de este restaurancito. ¿Cuántos años tiene acá, ¿Cómo? señora Pipa? Ahorita voy a cumplir si Dios quiere, ahorita para carnaval voy a cumplir 4 años con este negocio. Con este restaurancito Con el acá. restaurancito. ¿Y usted es de acá de La Guaira? No, yo soy de Guatire. De Guatire. Vengo de Guatire. ¿Y qué la hizo mudarse del otro extremo hasta acá? Bueno, yo antes de verdad, en realidad yo vendiera ropa. Después Ok. me vino la idea, compramos aquí en un ranchito, una casita. Y me vino la idea un día de venir e inventar un negocio aquí. Y me vine por medio de las comidas y eso. ¿Y cómo le ha ido en estos 4 años? Gracias a Dios, muy bien, de verdad. De verdad, déjeme felicitarla Ajá. porque la playa está espectacular. Ajá. Es hasta ahora la más bonita que hemos visitado Ajá. en esta costa desde Los Caracas hasta Chuspa. Ah, qué bueno, qué bueno. Ojo, sin meterme en problemas con las playas anteriores, todas son muy bonitas, pero es que siento que las caminerías para entrar a la playa, Ajá. las decoraciones para que la gente se tome su foto, ¿todo eso lo han hecho ustedes? Todo eso lo hemos hecho nosotros. No, de verdad que es La espectacular. caminería que tienes, la entrada por este lado, para que la gente pase, la carretera, todo eso hemos ido haciéndolo poco a poco. ¿Y qué ofrecen en Lentamente. su restaurancito? Bueno, tenemos de todo un poquito, desde desayunos hasta cena. Tenemos unos ricos y buenos pescados. Ajá. Poporera muy recomendada. Ok, esa la vamos a probar ahorita. Claro, esa la pueden probar ahorita. La poporera, pescadito, Qué de todo un rico. poquito pueden Y también, comer aquí. y también ofrecen sillitas y tolditos en la Sí, playa. sillas y toldos, sí. Ah, bueno, miren, ya saben, tienen aquí todo en Playa La Cueva, al ladito del pueblito de Urama. Ajá. Así que, señora Pipa, invite a la gente que está en este video a que vengan. Ah, sí, claro, cómo no, los invito aquí a Urama, en Playa La Cueva, al sazón de Doña Pipa para que nos visite. Por aquí los atendemos cordialmente a todos. Muchísimas gracias. Gracias. 15 minutos más tarde y ya salió la pepa de sol. Eso es una de las cosas que me encanta de vivir en el Caribe, y es que en las temporadas de lluvia, cuando llueve, específicamente en las playas, los periodos son muy cortos, 1 hora, 2 horas, a veces hasta menos, y después otra vez un solazo delicioso. Así que si se preguntan cuándo es la mejor época para venir, pues cuando ustedes tengan las vacaciones, Venezuela los estará esperando, porque todo el año hace un clima espectacular. Y aunque de mayo a noviembre es la temporada de lluvia, nuevamente se pueden encontrar días así de soleados. Yo me pedí una fosforera y apenas llegó
ya por el espesor y este color así tan intenso, yo decía que estaba buena. Y después de probarla, lo comprobé. Qué buena está esta fosforera. Y mi pescadito está delicioso. Los tostones ni hablar. Todo muy rico. Ya vamos saliendo de Playa La Cueva hacia la siguiente parada, que es La Sabana. Hasta ahora ha sido mi playa favorita, aunque por favor, si tú tienes una camioneta con un mega equipo de sonido, señor, préndalo en el patio de su casa, no en la playa. De verdad que me impresiona cómo las personas con unos equipos de sonido tan fuertes no toman conciencia de que pueden estar molestando a las personas de alrededor. Además de los géneros musicales que se suelen escuchar en las playas, no es un raguayana, un reguecito, una cosa así tranquilita, no, es vallenato a toda mecha, cumbia, y que ojo, a mí me gusta el vallenato, pero no a todo volumen al frente de la playa, pues. Y no importa el ritmo musical que escuches, solo respeta que otras personas no quieran escuchar música. Así es. Y escucha tu música en tu casa. O pon una cornetita Así bajita que solo escuches tú. Ojo, y aquí hay unos letreros que dicen orillas sin colillas, música moderada, etcétera, pero pareciera que la gente no hace caso. De todos modos, les recomendamos muchísimo que vengan a esta playa y que coman en el restaurancito de la señora Pipa, que estuvo top. Nosotros pagamos $20 por ese pescadito frito, la fosforera, unos consomecitos que nos regalaron al principio, que le dan a todos los clientes, y unos juguitos de parchita. Así que Ojo, nos yo pareció creo que bueno. la señora Pipa nos regaló bastante. Sí, seguro nos dio un descuento, pero igualito les dejamos el menú ahí con los precios, ustedes pueden sacar sus Está cuentas. buenísimo. Así es. Seguimos recorriendo las costas de Vargas y en este momento nos encontramos en La Sabana. Miren qué belleza, también solita, perfecta para venir y pasar una tarde. Y allá nos encontramos con un vivero de tortugas, pues aquí también vienen a desovar las tortugas. De hecho, allá hay un letrero que dice no pasar carros, solo peatones, porque desovan las tortugas y es una playa protegida. Acompáñennos a verla. Ya llegamos al vivero comunitario de tortuguitas. Hay 4 especies diferentes que vienen a desovar a Venezuela. Está la tortuga verde, la carey, la caguama y la cardón. No sé si en este momento hayan huevitos, pero sí los hubo, porque de hecho ahí están las cascaritas. Miren qué cosita tan bonita. Amaría poder presenciar ese momento, o de una tortuga desovando o de los huevitos naciendo, me encantaría. Hay muchas playas en Venezuela donde se puede ver este espectáculo, solo que no hemos tenido el timing. ¿Ustedes se imaginan que de repente venga una tortuguita así nadando? Suelen ser enormes y empiece a desovar. ¡Ay, no! Sería soñado, pero eso sería muy difícil de presenciar. Hay fechas, pero es un poco impredecible también. Esta playa de La Sabana es la más vacía que hemos visitado hasta ahora. De hecho, no hemos visto ni restaurancitos abiertos, ni a ninguna persona que podamos entrevistar. Me imagino que por la poca afluencia de turistas, o no sé si es porque no estamos como en la playa en donde suelen llegar las personas. Pero miren, está paradisíaca de todas maneras. Lo que sí podemos ver al fondo es como un grupo de pescadores que están ahí sacando unos cuantos pescaditos. Y al igual que la playa de Osma, acá en La Sabana, el río llega y se encuentra con el mar. Así que después de echarse su ducha de agua salada, pueden venir a quitársela con agua dulce. Y ahora sí, continuemos nuestro recorrido hacia nuestra quinta playa del día de hoy, la playa de Carhuao. ¿Y quién nos está esperando por aquí? ¿Quién nos está esperando por aquí? La Soki, que la bañamos con agua dulce en la playa de Urama y no hemos querido dejar que se baje para que no se revuelque, porque le encanta revolcarse en la arena y terminar a quedar empanizada.
¿Verdad, mami? ¿Verdad, mami? Que te encanta empanizarte, ¿verdad? Que sí. Mírenla, mírenla. Así como hacen el asiento, lo hacen la arena. Wow. Nos dijeron que había que cruzar el río para llegar a la playa de Caruao y miren con lo que nos encontramos. Wow. Un montón de basura. Difícilmente la gente va a querer venir o querer recomendarlo después de venir la primera vez. Aunque no esté en la playa como tal, está en pleno camino. Y ojo, también nos dijeron que había como otro camino, pero supuestamente este era como el principal o algo así. De igual manera voy a preguntar aquí. Buena. ¿La playa de Caruao es por aquí para allá? Sí, señor. Siga derecho y después derecho, derecho, derecho. ¿Siempre derecho? Sí, sí, sí. Okay. Cuidado con la redoma, que una Y, okay. Los carros que vienen de por allá. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Nuestra quinta playa del día de hoy es la playa de Caruao. De hecho, tenemos que pasar la placita del pueblo en donde se reúne la gente. A estas horas de la tarde, son aproximadamente las 5, se ponen a echar cuentos y luego es que está toda la arena y la costa espectacular. Acá definitivamente no hay ni un toldito ni una silla de punta a punta. Al final se puede ver, pero como unos turistas que trajeron su propia sombrillita. De resto, miren, es todo un paraíso. Desde la playita de Caruao estamos con Victoria. Victoria, una pregunta, ¿tú eres de acá del pueblo? Sí, Toda la vida viviendo acá. toda la vida viviendo aquí. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Caruao? Bueno, aparte de la playa, los ríos, la tranquilidad y el turismo, señores. No se pueden perder el turismo aquí, sobre todo en las temporadas de Semana Santa, carnavales y las vacaciones escolares. Son súper. Y una pregunta, ¿en esas temporadas se instalan tolditos, sillitas y todo? Porque he visto que la playa es muy virgen. Sí, sí. En esa temporada casi todas las personas lugareñas tenemos la oportunidad de aprovechar el turismo. Claro. Y colocamos tolditos, vendemos dulces criollos, entre otras cositas. Y durante semana normalmente o los fines de semana se puede conseguir también en donde comer aquí en el pueblito. Por supuesto que sí, sobre todo en el kiosco de la señora Juana, Ok. que la tenemos allá, que es mi mamá. Ah, listo. Valga la cuña. Exacto. Y bueno, nada, y se pueden conseguir empanaditas de cazón, Uy, qué pescadito rico. frito con tostón y ensalada, entre otras cositas que ya tiene ahí, sopita de pescado. Y bueno, Qué rico. Bueno, Victoria, quiero que invites a todas las personas que nos están mirando a que vengan a Caruao los fines de semana, pero sobre todo, bueno, en las temporadas que me mencionaste anteriormente. bueno, nada, los invito cordialmente al pueblo de Caruao para que se honren y se den el gusto de disfrutar de esta hermosa playa, ríos y montañas. Y la tranquilidad sobre todo, porque acuérdense que la tranquilidad no la compra ni todo el oro del mundo. Ajá, así es. Gracias, Victoria. De nada. Un placer. Miren, habíamos apagado la cámara y Victoria nos dice, no, de verdad que lo que sobresale de Caruao son sus ríos. Acá está Pozo el Cura, Pozo Escondido. Me dijiste que hay aguas termales acá en Caruao. Hay aguas termales en Caruao. Wow, yo no sabía eso. Pues entérate. Por muchísima curiosidad la gente siempre busca las playas, normalmente aquí en la costa, pero aquí en Caruao particularmente hay 32 ríos que conocer. Wow, Claro, 32. 32 ríos que conocer y descubrir, porque ni siquiera los mismos lugareños saben que existen. Claro. Miren, yo quiero motivar a las personas, no solamente a que se suscriban, sino a que compartan este video, que si llega a más de 100.000 reproducciones, vamos a volver a las costas, no solamente a explorar más playas, sino a adentrarnos en todos los ríos que nos está mencionando Victoria. Así ¿Sí o es. qué? Sí, yo voy a ser tu guía. Ya sabes. Ok. Bueno, ahorita me das tu teléfono y si el video llega, te prometo que vengo. Chévere. Dale, pues. Yo le voy a hacer caso a Victoria y después del puente me voy a bajar a tocar los ríos. Porque qué sabroso, unas aguas termales. No sé si me meta hoy, pero volveré.
¿Sí o qué? Así es, ya estamos en vía hacia nuestra última playa, el pueblo de Chuspa, y la verdad es que nos encantaría tomar un botecito e ir a Playa Los Indios, que creo que es nuestra playa favorita, pero esa ya pertenece a Miranda, no es de las costas de Vargas, así que eso quedará pendiente para otro video. Sabroso. Este día ha sido delicioso, me encanta. Muy buen plan. Ojo, yo soy de ir a una sola playa y quedarme todo el día en una sola playa, relajándome. Pero esto me gustó. O sea, lo bueno es que después de aquí ya voy a saber exactamente qué playa voy a volver. De hecho, estoy cambiando mi punto de vista sobre las playas de La Guaira. Así es. De Vargas en general. Creo que me estoy enamorando más de estas playas porque hay muchas más, son muy variadas. Pero Miranda también tiene sus playas. Sí. Miranda también tiene sus playas. No, esto está muy difícil. No me pongan a escoger. Le hicimos caso a Victoria, después del puente nos bajamos y vamos a meternos en los ríos para comprobar si de verdad hay una diferencia entre el río que está por la izquierda al río que baja por la derecha. Ok, esto está tibio, sabroso. Sabroso. Temperatura perfecta. No es muy caliente, pero no está para nada frío. Ahora vamos al otro. Miren, ese río en donde acaba de entrar Ñeñita es ese que baja por allá y dicen que se mezcla desde el Chorrerón, en donde están las aguas termales, y por acá está el otro río que va a probar ahorita. A ver. Acá es donde se siente el frío. O sea, esa agüita está tan caliente que tienes que de verdad meterte en el otro río para sentir la diferencia de temperatura. Pero frío. O sea, se nota la diferencia. ¿Cuál les gusta más, este o ese? Este, el calientito, ¿verdad? Y miren, una tradición de todos los ríos de Venezuela es que se haga un buen sancochito, ¿sí o qué? Ajá. Ah, miren, con unos pececitos del río. ¿Cómo se llaman esos pescaditos, jefe? Se llama lajao. Lajao. Sí, señor. Lajao. Ajá, tenemos aquí lajao de río. Dicen que aquí en Venezuela dicen que aquí se pasa hambre. Eso es mentira. ¿Eso es mentira? Es mentira. Porque aquí hay pececitos de río. Claro, porque nosotros los campesinos sembramos. Yo siembro la yuca. Ajá. Y la yuca dura 7 meses desde que uno la siembra. Oye, yo vivo por aquí arribita. Ok. Resulta ser de que de 7 meses yo vengo de allá arriba, vengo y pesco aquí en el agua, aquí. Claro. Estos pececitos. Saco mis maticas de yuca, ¿verdad? Ajá. Las pongo a sancochar. Vamos a verlo. Y ahí están. ¿Qué les parece? Espectacular. Y en este sancocho lo que tiene es yuca y el pescadito ese. ¿Y qué más hay por ahí? Ah, miren. Uf. Eso se ve delicioso. Miren, una de las señoras que está haciendo el sancocho nos insistió en que lo probáramos. Ahí nos está sirviendo un poquito. Y de verdad que eso es una de las cosas que más me encanta de los venezolanos, que podemos tener muy poco, pero siempre compartimos, siempre somos amables con los invitados y de verdad que eso se agradece y se valora mucho. Mi amor, me está sirviendo demasiado, me acabo como una fosforera. Miren ese mega plato que me acaba de servir. ¡Uf! ¡Qué rico! El señor me dijo, deme el teléfono que yo lo voy a grabar, así que lo que ustedes están viendo aquí, mis locos, es de autoría del señor que nos está dando esta entrevista. Panza y pata de ganado. Vamos a ver qué tal. Esto está pero delicioso. ¡Oh, miren! Con plátano, pancita, yuca, ocumo. ¡Oh! Miren, este es el camarógrafo estrella que ha estado haciendo todas las tomas ahí. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por la entrevista.
por el sancocho, por la buena actitud. Miren cómo me puso a sudar ese sancocho y no podía despedir este paseo sin echarme un buen chapuzón en el río de la agua fría. Así que vamos para allá. Niñita, aguántame la camisita por aquí y yo voy para el agua. La necesitaba. Estaba sudando demasiado. Yo no sé cómo dicen que una sopa caliente te quita el calor. Me imagino que porque tu temperatura se pone más caliente, pero de verdad que no paro de sudar. O sea, ahorita me salí del agua y siento que todavía estoy sudando. Miren, llegamos a Chuspa y lo primero que nos encontramos fue una pescadería. Miren este carite, o sea, es casi que de mi tamaño, aunque me dicen que pesan como entre 10 y 12 kilos. Yo pensaría que pesara como 40, pero no, son bastante alargados y no pesan tanto. Y por acá tienen unos parguitos que más fresco que esto no se va a conseguir en ningún lado. Miren qué belleza. Y sobre con otro. Miren qué belleza. Están congeladitos ya. No, tengo que estar frío. Frío. Miren qué belleza el ojo. Cuando dicen que está así amarillito es porque está súper fresco. Miren esto qué interesante. Nos acabamos de conseguir un busto de Francisco Fajardo, que dice que fue el iniciador de la colonización de este pueblo llamado Chuspa, que cuando él lo colonizó se llamaba Villa Nuestra Señora del Rosario. También colonizó Villa del Collado, que hoy en día es Caraballeda, y por supuesto el Valle de San Francisco, que es la capital de nuestro país, Caracas. De hecho, hasta hace no mucho la autopista principal se llamaba Autopista Francisco Fajardo y le recién cambiaron el nombre a Cacique Guaycaipuro o algo así. Su periodo de colonización inició, miren, en 1555 y el cambio de los nombres y todo se hizo el 23 de abril de 1983. Y así, loquitos, llegamos a nuestra sexta playa y la última por el día de hoy. Estamos en Chuspa. Acá el estado Vargas hace frontera con el estado Miranda. Esta es como la última playa y si ustedes quieren pueden bañarse también, alquilar sillitas y tolditos o tomar un bote para ir ya a Playa Caribe, Playa Los Indios, Monomanso, Yaguarita, que es una de las playas nudistas de la costa de Miranda. Pero nuevamente eso ya sería otro estado, eso ya sería otro video. Hasta aquí llega este video, espero que les haya gustado. Coméntenos cuál fue su playa favorita. Creo que yo me quedo con Playa La Cueva, estuvo espectacular, la comida estuvo deliciosa, me encantó, pero todas tuvieron su encanto y todas están 100% recomendadas. Yo creo que volveré a todas, de verdad que me encantaron. Pero tu favorita. Coincido contigo en Playa La Cueva, cuando pudimos hacer esas tomas aéreas, lo cristalina del agua. Y ya estando ahí, incluyendo el palo de agua, se disfrutó un montón. Ojo, aquí llegamos para el atardecer, por eso los colores no están en su mejor momento, pero igual esta playa es hermosa y las playas que le siguen, wow, un espectáculo. Déjennos saber si les gustaría que hiciéramos un video de las playas de Miranda, todas las que les acabo de mencionar y las que están del lado de Higuerote. Y bueno, si hay muchas personas pidiéndolo, nosotros lo hacemos realidad. Así es. Chao mis loquitos, los queremos.